Hola, buenos días chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van sus operaciones? Espero que bien. Hoy chicos le tengo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del VIX. Como su nombre lo dice, Chicago Board Option Exchange Market Volatility Index. En español, es el índice de volatilidad del mercado de opciones put de Chicago. Bien, vamos a hablar un poco primero de su historia. Este índice, porque es un índice, fue desarrollado en el año 1993 por el mercado de opciones de Chicago para medir volatilidad, ¿ok? Como su nombre lo indica. Es un índice para medir la volatilidad, ¿ok? Bien, vamos a pasarlo primero. ¿Qué es el VIX? Bien, como he dicho anteriormente, es un índice que mide la volatilidad, pero no la volatilidad de todos los mercados en general, aunque se puede usar para medir varios activos, pero vamos a hablar de dónde nace, o sea, de cuál es el activo referente directamente, o cuál está más directamente correlacionado. O sea, este activo mide la volatilidad del mercado de opciones del Standard Poor's 500. Bien, entonces, ¿qué exactamente, en qué exactamente se enfoca y por qué tanto se habla que es el indicador del miedo? Bueno, porque el indicador, bueno, o el índice, porque realmente yo le llamo indicador porque mide, como lo vamos a ver, mide la volatilidad, ¿no? Entonces, y la volatilidad puede ser medida y puede ayudar a tomar decisiones en el mercado, como se ve. Cuando la volatilidad aumenta, ¿ok? Cuando la volatilidad aumenta, genera ¿qué? Genera miedo y pánico en el mercado, ¿ok? Y cuando la volatilidad disminuye, es igual a confianza. Quiere decir que los inversores han vuelto a confiar en el mercado. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo sería esto de una forma visual, ¿no? Vamos a ponerlo. Por ejemplo, si el miedo aumenta, quiere decir, si la volatilidad aumenta, en este caso, vamos a ver como si fuera una tendencia. Este es el VIX. Si la volatilidad aumenta, el precio del Standard Poor's cae. ¿Por qué? Que si hay miedo, aumenta el pánico y si hay pánico, el precio, ¡pum!, cae. Este sería el SP. Entonces, si vemos que la volatilidad disminuye en el VIX, bueno, o el VIX cae, esa es una tendencia bajista, vamos a ver una recuperación de la confianza en el mercado. Por tanto, esto se va a manifestar en subidas del precio para el Standard Poor's 500. Ahora, vamos a ver cómo se calcula. Bien. El cálculo se muestra de la siguiente manera. Él calcula la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice. O sea, me refiero sobre el Standard Poor's 500 para un periodo de 30 días. ¿Ok? Para un periodo de 30 días. Para ello calcula tomando el promedio ponderado de la volatilidad implícita de 8 opciones call y put del mercado de opciones del Standard Poor's 500. O sea, va a tomar, va a tomar la volatilidad implícita, pero en promedio ponderado. Implícita en promedio ponderado de 8 niveles de precio o strike, como se dicen en opciones, de
opciones call, que son opciones de compra, y opciones put, que son opciones de venta, ¿ok? Del SP500. Entonces, él hace una promediación, ¿vale? Agarra 8 niveles del CAL, de las opciones CAL, y 8 precios o niveles de las opciones PUT. Hace una promediación de estos niveles durante 30 días y ellos, así se saca cómo se puede medir el cálculo del VIX o VIX. Bien, ahora, toda esta información es importante, pero vamos a llegar a la parte más interesante. ¿Cómo yo puedo ver esto en un gráfico o cómo puedo usarlo a mi trading? Bien. Primero, vamos a ver que hay otros indicadores de volatilidad. Bien, antes de pasar a esa parte. Bien. Hay otros, el más importante es el VIX, ¿okay? Pero a estos también tienen una importancia en referencia a cada activo o a cada instrumento o índice, ¿no? Entonces, aquí tenemos el VXN, que es un índice de volatilidad del Nasdaq, ¿ok? Hace la misma función, el mismo cálculo de las opciones para medir la volatilidad en el índice Nasdaq. Ahora tenemos el VXD, que mide la volatilidad del Dow Jones Industrial Average, y el RVX, que mide igual la volatilidad del Russell 2000. Bien, esos son los más importantes en referencia. Pero el más usado es el VIX. ¿Okay? Así que si igual ustedes operan con el Nasdaq o con el Dow Jones, pueden inmediatamente buscarlo y ver y medir volatilidad. ¿Okay? Ahora, vamos a la parte interesante. Vamos al gráfico de Ninja. Vamos a Ninja. Ok, bien. Ahora, lo primero, vamos aquí al Data Series. Este indicador VIX se puede encontrar en el panel de instrumentos de NinjaTrader. Te lo da el procesador de datos, el DataFeed te lo provee datos del indicador. ¿Cómo se llama en Ninja? Bueno, se llama VX o BX. Esto lo puedes encontrar en la Data Instruments o en el panel de instrumentos y lo agregas a tu panel de activos o de instrumentos que puedes ver. ¿Okay? Instrumentos financieros y ya lo tienes aquí. ¿Okay? Ya yo lo tengo agregado. Bien. Ahora, en la parte superior del gráfico tengo el instrumento, el futuro del Standard & Poor's 500. ¿Okay? Y en la parte inferior tengo aquí el VIX, el índice de volatilidad. Ahora bien, ¿cómo yo puedo utilizar esto? ¿Cómo yo podría utilizar esto? En principio, como he dicho, que cuando el VIX aumenta, quiere decir que está aumentando la volatilidad, por tanto hay pánico y miedo. O sea, que quiere decir que el precio del Standard & Poor's 500 va a empezar a caer. ¿Okay? Entonces, sucesivamente vemos también aquí caídas del VIX, y cuando vemos una caída del VIX, ¿qué va a pasar? Se recupera la confianza, se restablece la confianza entre los inversores y el precio vuelve a recuperarse. Así sucesivamente. ¿Okay? Igual aquí vemos otra caída del VIX, vemos aumentos. Bien, entonces, como dije, ¿cómo se calcula? Bien, se calcula de la siguiente manera, como he dicho anteriormente. Cuando hay un aumento del VIX, ¿qué quiere decir? Que hay miedo, ¿no? Por tanto, hay inversores, ¿qué es lo que van a hacer los inversores? A la exposición del riesgo. Ante exposición del riesgo, ellos simplemente, ¿qué van a hacer? Comprar opciones put para cubrirse de las caídas. O sea, imagínense que nosotros venimos comprados desde aquí, toda esta subida, pero empieza a incrementarse la volatilidad, como vemos aquí, empezamos a ver incrementos de volatilidad y nosotros empezamos a ver que nuestra exposición al riesgo aumenta. Por tanto, compramos una opción put para cubrir nuestra posición larga y así cubrir pérdidas
dentro de la posición, para no salir de la posición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la volatilidad porque hay mayor cantidad de inversores comprando opciones put ante posibles caídas y exposición al riesgo. Bien, ahora, pero ok, todo eso muy bien, pero ¿cómo yo lo puedo aplicar directamente a una estrategia propia en el trading? Bueno, hay diferentes formas de usar este tipo de índices o de indicadores de volatilidad que miden riesgo. Ahora, uno, una de lo más sencillo es simplemente usar zonas de resistencia y de soporte. ¿Okay? Esto sería uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué veríamos claramente aquí? Aquí tenemos una zona clara de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos más altos en el mismo lugar. Esto conforma una resistencia, ¿no? Entonces, igual aquí abajo, ¿no? O sea, tenemos dos zonas, ¿no? Zona de apoyo y esto nos da una resistencia, un soporte claro. Ok. Esa sería una forma, ¿no? Esa sería una forma, por ejemplo, como he dicho, que cuando el precio, cuando el índice de volatilidad nos da una señal de disminución, o llega a una zona de resistencia y empieza a darse la vuelta, no deja patrones, entonces ahí puedes tener un patrón de vuelta de confianza del mercado. Te puede servir como una señal de cambio de sentimiento, que es lo que más se usa, para identificar cambios de sentimiento en el mercado. Ahora, cuando llegamos a una zona, por ejemplo, como esta, y detectamos vuelta en el sentimiento, el resto empieza a aumentar la volatilidad. Entonces, este aumento de volatilidad se considera como una idea de pánico o de miedo en el mercado, aumenta las coberturas. Entonces, aquí empezamos a mirar cortos. Así sucesivamente, chicos. Igual, aquí vemos otro cambio, ¿no? Y este cambio se identifica como una fortaleza en el Standard & Poor's 500. O sea, cambios de sentimiento. Aquí nuevamente hemos visto ahora lo que llevamos del mes de diciembre. Y fíjense cómo el VIX, el VX, tiene un aumento brusco de volatilidad y el precio ha caído y nos ha dado esa bajada en estos días de diciembre, ¿no? Ahora, llegando a una zona aquí de resistencia, entonces habría que analizar, ¿no? Nuevamente qué puede pasar ahora para enero, para el próximo año, en el Standard & Poor's 500. Es una idea más primaria o básica de cómo se puede usar el VX o el VIX. Igual, aquí puede ser que tenemos una zona, aquí teníamos el mínimo, y aquí al llevarse el mínimo del VX o el VIX, tenemos incrementos en el futuro del Standard & Poor's 500. ¿Okay? Entonces, igual aquí tendríamos también, o sea, 2 puntos, o aquí, fíjense cómo se puede usar de muchas maneras. Realmente yo lo uso como un cambio de sentimiento, no lo uso directamente como un indicador para entradas, aunque se puede usar como un indicador para entradas y lo vamos a ir viendo. Bien. Yo investigando encontré un indicador un poco más sencillo, ¿no? Que nos da una idea mucho más clara con señales mucho más identificables. Ahora, este indicador se llama William VIX Fix, es de NINSA. Ahora le paso se los voy a dejar en la descripción el enlace. Igual los voy a tener ahora lo vamos a ver en la página donde se descarga y todo. Bien, la función del indicador es simple. Aumenta volatilidad, se pone en las barras de color azul. Tienes una banda de Bollinger que mide la volatilidad del VIX, del índice. ¿Okay? Entonces, al aumento de volatilidad nos va a marcar una alerta de color verde en la zona donde nos indica que hay pánico. ¿Okay? Esa es una señal de pánico, donde el precio se ha mostrado una caída
más drástica, ¿no? Aquí aumentó aún mayor la volatilidad y nos deja otra señal, ¿no? Otra alerta y nos indica mucho mayor volatilidad. Una vez que la volatilidad empieza a disminuir, como vemos aquí, el precio empieza a recuperarse y a mostrarnos impulsos, ¿no? Confianza. Empieza a mostrarnos aumentos del precio. Es un indicador más simple. Eh, También lo hay para, creo que en NT8 lo mejoraron y también lo usan para ubicar entradas. Pero vamos a verlo en la página. ¿Okay? Aquí está la página de NINSA y aquí tenemos la información de dónde están las descargas, ¿no? Aquí lo tienen. Fíjense, William Bix Fix para NT7 y para NT8. Es totalmente gratuito, chicos, el indicador. Lo pueden descargar y lo usan, no tiene ningún costo, son libres. Aquí tendríamos, esta es la imagen del NT8, creo que este es el NT8 y te da señales eh, de volatilidad mucho más claras, cuando disminuye y cuando aumenta. Entonces, es muy usable. Ahora lo tenemos aquí en TradingView, lo tienen creo que es la zona paga, yo no uso TradingView, pero en la zona premium de TradingView lo puedes conseguir y te da una visión mucho más clara, ¿no? De cómo entrar. Piense que cuando aumenta la volatilidad se pone de color verde y cuando disminuye ya se pone en gris. Entonces ya ahí no sería una señal de compra, ¿no? O de fortaleza, o de cambio de sentimiento. Aquí nuevamente, ¿no? Vemos aumento de volatilidad, el precio disminuye, cuando empieza a disminuir la volatilidad nos da un cambio de sentimiento y nos da señales de compra o señales claras de cambio de sentimiento. Bien, aquí igual, sí sucesivamente. O sea, está muy, muy, muy claro, ¿no, chicos? O sea, nos va a dar una idea mucho más clara para el índice del Standard & Poor's 500. ¿Okay? Bien, eso era todo lo que quería comentarles, chicos. Y bueno, recuerden que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle clic al botón de suscribir y clic a la campanita para que así les lleguen las próximas notificaciones de nuestros próximos videos. Y recuerden, comenten. Si tienen alguna duda, comenten. Yo con gusto les respondo todas sus dudas y les aclaro las dudas sobre los índices de volatilidad. Bueno, me despido, chicos, hasta otro video.